buenas noches, estimados televidentes. Me da mucho gusto saludarlos y quisiéramos agradecerles el que nos permitan entrar en sus hogares este sábado de información, en el que hoy, en esta mesa de diálogo y análisis, tocaremos un tema que, por el simple hecho de ser el ejército mexicano tan importante y una institución con tanto respeto, que yo creo que vamos a empezar muy rápido para que nos dé tiempo de hacerlo. Me acompañan en esta mesa mi amigo Roberto Rico. ¿Cómo estás? Ingeniero, muy buenas noches a todos los amigos y compañeros del PAN. Maestro Natividad Castrejón, ¿cómo estás? Buenas noches, don Luis, buenas noches a todo el teleauditorio. Carmen Larrieta. Hola, ingeniero, buenas ¿Cómo noches? estás? Bien, gracias. Qué bueno. Señor licenciado Sepúlveda, qué gusto saludarlo. Buenas noches al auditorio. Y por supuesto, estás esperando las palabras, por Hola, supuesto. Luis. ¿Cómo estás? José Luis No, Antón. espantado porque dijo Robert, saludando a los compañeros del PAN. Del panel. Del panel. Es que acá el licenciado Sepúlveda Yo también estoy del PAN. Bueno. Entonces, no más por alusiones personales. Y bueno, pues ya que vamos a tocar el tema del ejército, yo creo que debemos... A mí lo que me llamó mucho la atención es esta reunión que hubo en la que el secretario de la Defensa Nacional, el general, invitó a un número X de generales que nunca se había visto a una reunión muy especial a puerta cerrada. Y la verdad es que a mí me dio la impresión, desde que venimos viendo la detención de los generales, ahora la reunión de esto, es que algo está pasando en el ejército. ¿Tú, Pepe, qué opinas? Bueno, Luis, yo diría que habría que recordar que la viabilidad del sistema político mexicano durante muchas décadas partió precisamente del acuerdo, de la disciplina y de la formación del ejército mexicano, algo que nos diferenciaba de ejércitos que aspiraban siempre al poder y que en Sudamérica derivaron incluso en dictaduras militares que son de muy triste memoria, como la chilena, la argentina, la uruguaya, en fin. Creo que ese ha sido un valor del ejército mexicano que nos recuerda que no es eterno ni es perenne, es decir, tiene siempre que depender de que se cuiden esos equilibrios. Y creo que lo que se ha puesto en los últimos años en juego es precisamente esa imagen institucional del ejército. El ejército es una institución viva, conformada por hombres que tienen intereses, y esos intereses son los que hoy, me parece, están muy a la vista, han salido a flote, en parte por la sucesión en la Sedena, en parte creo que tiene que ver con un ajuste por lo que ha sufrido el propio ejército en la guerra contra el narcotráfico en los últimos años. Y a propósito de agosto, recordaba aquella novela de Ibargüengoitia de Los Relámpagos de Agosto, donde los generales dependían prácticamente de la suerte con el que le atinaban al que iba a ser presidente o general secretario. Y creo que los relámpagos de agosto hoy son más que nunca pertinentes en la coyuntura del ejército, porque indudablemente vemos que cuando los políticos se pegan en columnas y se dañan en su vanidad. Cuando los generales se molestan, se pegan en serio. Y es ahí donde creo que hay equilibrios fundamentales que la política no debe trastocar. En otras palabras, que los civiles, por así decirlo, respeten lo que a los militares pertenece en sus decisiones. Ya estaba por ahí la propuesta de un secretario de la Defensa Civil. Yo creo que el país no está para eso, ni para esas propuestas, ni para esas insinuaciones. ¿Y como para qué, no? Ni como para poner en un papel principal o con un reflector desmedido al general Naranjo que trajeron de Colombia. Me parece que el sexenio que empezará Enrique Peña Nieto, uno de sus grandes retos es revalorar el papel del ejército y ayudarle a que reconstruya la imagen que para muchos mexicanos tiene, y que a raíz del conflicto con el crimen organizado se ha visto, vamos a decirlo así, trastocada. Pero yo, la verdad, al ejército mexicano lo respeto como una institución bien hecha, bien respetuosa, disciplinada, y hoy que está dedicada a la guerra, porque era un ejército de paz, un ejército que cuando nos caen los ciclones, cuando nos suceden el ejército está ahí y está ayudando y está cargando las cosas, está haciendo 1000 labores de labor social, y hoy lo enfrentan a una guerra a la cual él, yo creo que ni siquiera quería asistir, y hoy forma parte de una guerra contra unos narcos que cada vez dejan de ser
una organización delictiva y se convierten en una guerrilla. Entonces a mí sí, la verdad, me gustaría que tocáramos el tema con mucho respeto, en el sentido de cómo está el ejército, cómo se sentirá el ejército en sus entrañas. Ya lo comentaste tú muy hábilmente, que bueno, pues deben sentirse no muy bien. En primer lugar, que tengan a unos generales de alto nivel detenidos, y detenidos porque a lo mejor es la sucesión que estábamos discutiendo la que toca el tema en esto de los detenidos, ¿no? ¿Tú qué opinas, Natividad? Bueno, yo coincido en que el ejército sigue siendo una de las instituciones con mayor prestigio ante los habitantes del país. También es cierto que hemos tenido un ejército para tiempos de paz, mucho más para tiempos de paz que para los tiempos de guerra. Yo creo que han sufrido un desgaste muy fuerte en esta acción contra el narcotráfico. Creo que van a seguir en la calle algunos años, porque también es cierto que las policías que tenemos no están en este momento capacitadas para enfrentar con efectividad a los problemas del narcotráfico. Sin embargo, yo creo que debe redefinirse el concepto de seguridad nacional. Tiene que adecuarse al momento presente para saber qué le toca al ejército y qué no le toca al ejército. Que debe haber un cambio de reglas dentro de los cuarteles. Tiene que darse muchos pasos hacia la transparencia, tiene que darse muchos tiempos a la rendición de cuentas, y que finalmente este desgaste natural, pues, al meterse al combate con el narcotráfico, genera pues espacios para la corrupción, espacios para el abuso, para la violación de los derechos humanos, y eso es inevitable. La pregunta es hasta dónde queremos llevar al ejército en ese proceso de desgaste, de desprestigio, hasta dónde le conviene al país correr ese riesgo. Sí, porque finalmente son los garantes de la democracia. O sea, finalmente, como decía Pepe, Antón, en este país han sido garantes de que los políticos, en el momento cumbre de poder, no tengan, y si tienen, no manifiesten la tentación autoritaria de seguirse mucho tiempo más en la presidencia. El ejército es un factor determinante de equilibrios. Entonces yo le entraría a esos temas de fondo en el ejército, más allá de esto de los generales presos, que es una anécdota que nos dice que es un síntoma de que las cosas no están caminando bien, pero que hay mucho por hacer y mucho por rescatar del prestigio y de la utilidad pública que tiene el ejército en nuestro país. ¿No cree, licenciado Sepúlveda, que jurídicamente algo está fallando en la intervención del ejército en las calles? Pues claro, o sea, básicamente no tienen un marco regulatorio. O sea, ellos tienen una estructura que es propia de un ejército, de la función castrense específicamente. Los meten de policías y bueno, pues ni tienen la preparación para esto, ni el marco jurídico para poderlo desarrollar. Y ese es el problema muy grave. Y lo aceptan por disciplina. Vaya, el ejército tiene una característica que yo siempre he admirado y reconocido, son de los últimos reductos del patriotismo que hay. O sea, usted platica con los militares y en su discurso y demás tienen presente el concepto patria, que a la gran mayoría de mexicanos ya se les perdió, ¿eh? Se les quedó en el libro de civismo de tercer año de primaria, nadie lo tiene presente. O sea, vemos las decisiones que se toman en donde el interés general, la historia, nuestro futuro conjunto no se toma en cuenta. Entonces, vaya, yo sí creo que ahí están en un problema muy grave. Luego viene este juicio que, aunque debería ser algo anecdótico, estoy de acuerdo, se convierte en un problema grave por la coyuntura en la que se encuentran. ¿Por qué? Porque, bueno, una procuraduría que se ha desgastado terriblemente en este sexenio y en los anteriores también, o sea, se utiliza como una herramienta política donde erróneamente se dice algo que luego no se puede comprobar. Escuchamos a la Procuraduría defender la detención de Han Ron y luego fíjense que no es cierto, aparece que nos están mintiendo de la forma que se hizo. En asuntos, que estamos trabajando con la figura esta que a mí me parece monstruosa de los testigos protegidos, o sea, un delincuente que para salvarse le echa a tierra a todos los demás, y bueno, eso pone en duda este tipo de cuestiones. Yo, desde el punto de vista institucional, debo de creerle a la Procuraduría que hay
elementos en contra de los generales. Sin embargo, no dejo de preocuparme porque quien los está imputando trae una cola del tamaño de un dinosaurio atrás de ellos, ¿no? Pero además usted como ex procurador tiene toda la veracidad. Hablando de colas. ¿Qué pasó, don Luis? En el caso de usted sería incapaz yo de poderlo siquiera pensar, pero creo que lo que usted dice es exactamente lo que debe estar sucediendo ahora con el ejército, ¿no? Que le falta una estructura jurídica para salir a las calles. ¿Tú, Roberto, qué piensas? Sí, totalmente, falta una estructura jurídica que le permita al ejército. Primero también en el tema de la formación, yo creo que es importante, platicaba el licenciado Sepúlveda sobre la carencia que tiene el ejército para poder ir a atacar a las células del narcotráfico, porque no es su formación esa, no, su formación no es policial en ninguno de los aspectos. Sí considero que es muy importante reevaluar y tratar de reorganizar el tema del respeto que debemos de tener a nuestro ejército mexicano. Creo que se ha perdido muchísimo en el intento de hoy de tratar de mandarlo a las calles y tratar de combatir lo que para la sociedad mexicana resulta un cáncer muy grave y que debe de ser combatido a través de las fuerzas civiles. Y hoy, ante un escenario que vemos muy complicado del tema de la coyuntura, como platicaba Pepe, pues bueno, se presta mucho al tema que ha habido permanentemente o que ha existido permanentemente dentro del periodo dentro del periodo gubernamental de Felipe Calderón, que es hasta las observaciones que ha generado Human Rights Watch sobre el tema de las violaciones a los derechos humanos que han cometido fuerzas castrenses en muchísimas partes de nuestro país. Las dificultades a las que se ha enfrentado sin duda alguna el ejército mexicano para tratar de combatir el tema del narcotráfico en nuestro país, pues han minado muchas de las posibilidades y del respeto que tenía el ejército mexicano. ¿Por qué? Por mandarlo a hacer tareas que justamente no está preparado. Creo que al final de cuentas hoy el ejército mexicano, en un escenario de coyuntura, en un escenario de transición, debe de verse más involucrado en tratar de respetar por lo que tienen ese concepto de patria, porque al final de cuentas la formación militar va en ese concepto, el del padre ser el señor presidente de la República y la madre ser la patria. Este es el concepto con el que vive la formación del ejército mexicano, pero creo que a partir de una noción clara podemos tener redefinido cuál va a ser el concepto que en el futuro inmediato podrá jugar el ejército mexicano. Carmen. Vamos a hacer una pausa. Recuerda, estamos en su mesa de diálogo y análisis de Visto Bueno Televisión, nuestro correo electrónico vistobueno.televisión@gmail.com. Regresamos.